capítulo sobre los paralelos del libro La idea de ciudad de Joseph Reichert, que fue escrito en 1963. Es importante tener una idea del contexto temporal en el que empieza. Y creo que es chévere, que puede ser chévere partir de la idea de cómo nos presenta el rito, como un sacrificio por una culpabilidad que el humano siente, ¿no? O sea, dice que al momento de separarnos de lo humano y lo no humano, el humano empieza a sentir esta culpa y empieza a generar estos ritos para ser perdonados por quién, por los dioses, por lo que sea, al momento de incumplir. O sea, dice que la separación es un mal y hay que castigar la separación y hacer actos de reparación para ella. Y ahí está el sacrificio que es parte del rito. Eso me pareció importante dentro de todos los ritos que nos menciona el autor, ¿no? Y pues yo me adhiero pues como ese comentario, uno encontraba además una frase que seguía esa, que era que construir era un acto contra la naturaleza y era un acto antinatural. Entonces, seguramente, como dice Kiara, pues hay una parte y es compensar o enmendar esa agresión contra la naturaleza, pero a la vez creo que ese rito pues también ayuda a entrarse a ese mundo antinatural, o sea, a ese mundo místico, a ese mundo incluso como sobrenatural en el que se montan cuando empiezan lo fundacional. Incluso yo, pues personalmente veo ahí como una ansiedad de futuro, o sea, como ya hablamos con Fabio, que nosotros no habitamos el presente, nosotros pues como parte de los millennials, y yo que soy más viejo, pero creo que en esa época también había una ansiedad por el futuro y era por predecir o profetizar por medio de ese rito qué tan exitoso o qué tan bendecida iba a ser esa ciudad. Creo que ese rito también era un vehículo para montarse en esa visión del futuro. Sí, a mí me parece pues muy interesante en específico la parte de cómo coge como varios casos de estudio, cómo analiza diferentes etnias y igual presenta, por más de que estén en diferentes épocas y en diferentes lugares geográficos, tienen como cierta similitud, ¿no? O sea, conservan ciertos criterios o ciertas maneras de intervenir, por ejemplo, la parte de las fundaciones. Me pareció muy interesante también lo de la mandala, porque uno lo ve de pronto en el mundo actual como algo hindú y plenamente como espiritual, de relajación, pero pues tiene un enfoque como muchísimo más profundo que la verdad nunca había, o sea, no tenía conocimiento, entonces me pareció muy interesante esa parte también. Sí, vale la pena incluso preguntarse cómo realmente ese paralelo que, o sea, como qué significado puede tener, como por qué en América empieza a suceder lo mismo que en África, como sitios tan remotos y de alguna manera surge eso, de pronto existe una conexión que aún no la conocemos, como que realmente puede ir más allá. Y me parecía también interesante cuando él hablaba de la cultura de los Bororo, como esta organización del espacio, yendo un poquito más a lo espacial, pues era como su forma de entender el mundo y su forma de ubicarse. Y de hecho es algo que hablamos también en clase con Fabio, cómo los colonizadores o quienes pretendían enseñarles la nueva religión, los organizaban en filas paralelas, los asentamientos y las casas, y esto de alguna manera como que les desarmaba toda su creencia, básicamente. Los hacía como más vulnerables. Y otra cosa que quería mencionar es que en una parte ellos hablan que a partir de subdividir, contar los espacios, pues decía que 9 pantanos, 9 ríos, es bacano como entender que cuando uno logra medir o dimensionar el espacio, también lo logra como domesticar y entender. Y según esa parte, pues ya no sentían peligro al cruzar. Y alguna vez también hablaba en esta clase que cuando uno empezaba a nombrar las cosas, cuando empezaba a entender y a domesticar, aquí ya es, a medida que usted las mide y las dimensiona, las domestica. Eso también me parecía muy interesante. Sí, y este tema de la domesticación también creo que va de la mano de lo de la separación
el rato que empiezan a diferenciarse ellos como humanos, nosotros como humanos y eso como lo no humano, crea esta separación que genera conciencia. Entonces hay conciencia sobre lo que uno hace, lo que uno proyecta, lo que uno cree sobre pasado y futuro. Antes era solo el presente, entonces ya se empieza a definir un tiempo, una relación temporal con las cosas, y por eso también empiezan a haber todas estas ideas de reparación o reivindicación de sus pecados, por así decirlo, aunque no los digan en esas culturas, pero se conecta mucho también a la religión católica, al catolicismo, al cristianismo, que también tiene cosas parecidas que vienen de esta separación de lo humano de lo no humano y empezar a venerar lo divino, que es algo que es más allá, el templo, que es algo súper importante en este mandala de la ciudad, y por ahí se sabe dónde ubicar la ciudad por la conexión de la tierra con el cielo. Todas estas cosas son locas y, como decía Daniel, se tienen relación entre todas las culturas y religiones, no es solamente que es una sola que se inventó esto, y todos en diferentes lugares del mundo cómo pensaron en lo mismo. Bueno, yo tengo un último comentario. Pues como una cosa que se me va a ocurrir es que también este tema del sacrificio es como matar el mundo rural o el mundo natural para entrar en ese mundo civilizado. A veces yo pensaba que parte de ese rito puede ser es como matar o de alguna manera sacrificar ese mundo natural o rural en el que estaban para entrarse en ese mundo civilizado que ya empieza a hablar de ciudad, de ejes, de otros espacios. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es como reconocer el yo o el nosotros, en este caso, viéndolo como desde esa perspectiva lingüista, como de, Pero en cambio yo lo veo un poco más como de que se hacen todos estos rituales como por dar como un símbolo de respeto, ¿no? Con la tierra, con el espacio, como con lo que ya existe. Entonces, como una iniciación, no sé, me pareció a mí. Sí, es como respeto, pero como para pedir perdón por tus actos como malos que fueron, o sea, el acto malo es construir, digamos, construir es lo antinatural. Entonces quieres pedir permiso y venerar y dar respeto a la tierra, que es lo natural, pero para destruirlo, entre comillas. Eso es lo que yo entiendo. bueno, creo que ya nos toca dar por Fíjate, terminar. es un dato curioso. Bueno, En Antioquia todavía existe una ciudad que se llama Mandé. Pues en el texto hablaban de los Mandé y los Mandigos. Es muy bonito cómo ha resistido ellos. Y todavía hay un corregimiento del municipio de Urrao en el Atrato que se llama Mandé. Y es un pequeño caserío palafítico de una comunidad predescendiente. Es bonito que ese nombre prevalece. chévere. Interesante. Valdría la pena ver cómo, qué estructuras se encuentran ahí, ¿no? O sea, estructuras en cuanto a lo jerárquico, o de qué forma se organizan, como qué dinámicas se dan ahí. Yo mañana llevo fotos a la clase. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias.